Ok, jóvenes, prácticamente la clase de hoy va a ser precisamente sobre esta parte de que en algunos momentos necesitamos esta memorización, necesitamos este tipo de estrategias, el saber cómo conozco, porque es precisamente, vamos a iniciar de forma inmediata con el último video del, que nos habla sobre el control. Sobre el control de esa información que entra y sale de nuestro cerebro. Vamos a irnos en el tema número 3, que es el ordenamiento. ¿Cómo ordenamos la información? ¿Cómo controlamos la información? ¿Cómo se controla la información? Ahora no quiero que me hagan un extenso resumen de cómo se controla. Quiero que me den 3 personas nada más su conclusión. ¿Cómo es el control? ¿Cómo controlamos? ¿Cómo sacamos ese conocimiento? ¿Dónde está el control? Por favor, ¿quién me dice yo participo? ¿Cómo es el control de la información? Ok. Bueno, ¿cómo controlo la información? Bueno, cuando yo sé de qué manera aprendo, sé cuándo lo puedo usar, pero no siempre, no tengo una bola mágica y no sé exactamente en qué momentos voy a tener que usar. Acá como ustedes lo pueden ver, por eso les dije que la clase de hoy, de este día, iba a estar completamente relacionada a los temas que vimos en psicología. Psicología educativa. Tiene que ver con habilidades cognitivas. Las habilidades cognitivas es darme cuenta de cómo aprendo, de cuáles son los pasos que sigo para aprender. Y la metacognitiva es de hacer consciente esto y usar lo que debo de usar cuando lo tengo que usar, cuando me conviene más, cuando se me facilita mejor. Eso es el control. Y en ese momento, cuando yo encuentro una necesidad de lo que tengo que revisar en mi memoria, de lo que tengo que desarrollar como la habilidad que ya aprendí, en ese momento voy a hacer uso de esa información de manera adecuada. Permítanme. Elizabeth, este día no va a haber ejercicio. La próxima semana espero que 2 personas van a presentar en 5 minutos. Te tocaba a ti, ¿verdad? ¿A quién le tocaba el ejercicio? A mí todavía no me toca pasar, Miss. Miss, creo que me toca a mí, soy a Quetzali Morales. Ok, las 2 pasan la próxima semana, a Quetzali y Elizabeth, porque no me dicen que no han tenido esta oportunidad. Permítanme, ¿dónde está? No han tenido esta oportunidad, entonces, ¿lo hacemos, por favor? Sí, Miss, gracias. La próxima semana. Muchas gracias. Gracias, Miss. Gracias. Permítanme. Ok. Entonces, la próxima semana lo hacemos y ahorita nos metemos de lleno a lo que viene siendo esta clase. Y nos habla de metacognición, precisamente lo que veíamos en la clase anterior. Muy bien, ok. Y es precisamente por lo que les decía, lo vamos a acabar de aterrizar aquí. Y entonces, ¿cómo lo voy a controlar? Primero surge una necesidad y voy a saber qué es lo que estoy buscando. Si yo ya tengo un proceso metacognitivo que sé exactamente dónde buscar, voy a hacer un mapeo. Si se dan cuenta, yo trabajo mucho con mapas, porque el mapa me ayuda a vincular diferentes conocimientos a partir de una raíz. El control tiene que ver con mi necesidad. Esa es la idea central. Imaginemos un mapa, tiene que ver con la idea central, donde yo veo estrategias de lectura. Ejemplo, ¿no? Yo veo estrategias de lectura. ¿Cuáles son las estrategias de lectura? Y en mi mente empiezo a puentear qué he hecho, cómo lo he hecho o qué he leído acerca del tema. Entonces empiezo a darme cuenta qué me sirve y qué no me sirve. Eso me ayuda a tener claridad de qué manera voy a obtener la información que estoy buscando. Pero si yo jamás he hecho un mapa mental, no me doy cuenta de cómo se
se vinculan estos conocimientos y tienen que partir de una necesidad. El control tiene que ver con que tengamos claridad en lo que estoy buscando para poder encontrar la ruta correcta para obtener ese conocimiento. Aridaí, te pongo tu participación. Andrea Yamilet, el control de la información depende de las situaciones en las cuales está formado nuestro entorno, o sea, de nuestras necesidades, ya que nuestros aprendizajes nos ayudan a saber y manejar información en situaciones de manera estrategia y resolver problemas o problemáticas. Muy bien, Andrea Yamilet, te pongo tu participación. Adriana Romero, consiste en generar un nuevo conocimiento, capturar y organizar el conocimiento con el que ya se cuenta y adaptarlo para entender nuestras necesidades. Muy bien. No solo para entender nuestras necesidades, para saber resolver nuestras necesidades, tomar decisiones y resolución de problemas. Muy bien, Romero. Y de ahí Segura. En general, habla sobre habilidades cognitivas y metacognitivas, también sobre la autorregulación, que es la reflexión consciente sobre el propio conocimiento. Muy bien, gracias, Aridaí. Fíjense aquí, vuelve a hablar de metacognición su compañera. También la autorregulación de la reflexión consciente. Sí, eso es metacognición. ¿Quién me habló? Perdón. ¿Quién me habló, chicos? Yo, me dices que se equivocó y le puso mi participación a Aridaí. Ok, te pongo tu participación. Y una disculpa, Aridaí. Pero no, es que creo que Aridaí también había... Aridaí, ¿segura? Bueno, ya te puse tu participación, Aridaí. Y Adriana, ok. Sí, ya está. Gracias. Edith Morales, ¿qué es la metacognición? Es en la metacognición y la autorregulación, reflexión consiste en el propio conocimiento. Muy bien, muy bien. Y ahí puedo entonces controlar voy a poder controlar la salida de información. Una computadora regula la salida de información. ¿Cómo? Por una necesidad. Cuando yo meto al buscador una palabra, la necesidad de esa palabra, de resarcir la necesidad de la solución del problema, de buscar el significado de esa palabra, me bota muchas páginas. Entonces está controlando qué quiero leer y qué quiero ver a través de la búsqueda del almacenaje que tenía en ese conocimiento previo dentro de su propia memoria. Sigo haciendo analogías porque yo considero que es muy importante poder aterrizarlo mediante un ejemplo. Aridaí, las fases de la autorregulación son anticipación, sé qué es lo que busco la manera de encontrarlo y reflexiono si es lo que me sirve, que es anticipación, desarrollo y reflexión. Gracias, Aridaí. Brenda, la capacidad cognitiva y la capacidad afectiva, eso da como resultado habilidades académicas, mientras la metacognición se refiere más al plano cognitivo, de pensamiento, de autorregulación, que implica componentes cognitivos y emocionales de comportamiento y contexto. Muy bien, muchas gracias, Brenda. Ok, me quedo con eso, ya entendimos exactamente qué es el control y cómo es el control precisamente de esta información. Como les comenté, ahorita ya no va a haber participaciones, únicamente les voy a explicar por qué vamos a hablar sobre la clasificación jerárquica. La clasificación jerárquica tiene que ver directamente con el ámbito y lo que nosotros como docentes vamos a hacer. ¿Cómo voy a lograr compartir información? Siempre la comparto. Su compañera, por eso, cuando ella mencionó
¿En qué ámbito de aplicación se va a hacer en la clase pasada? Sé que estoy hablando de la clase anterior de psicología. Cuando nos pregunta, bueno, cuando dices que no entendí exactamente dónde es el ámbito de aplicación, dónde lo podemos aplicar, y parte de la respuesta ya fue mencionada hace unos minutos. Sin embargo, exacto. El control, fíjense acá, su compañera, no sé si haya sido la intención, creo que no, porque está respondiendo a la anterior pregunta, pero menciona algo que me va a servir de puntero para la siguiente unidad, que es clasificación jerárquica. Dice, el control es importante para desarrollar distintas estrategias para resolver diferentes tipos de problemas que se presentan en el entorno. Gracias, Noemí. Ya no me escriban más, por favor. Ya tienes tu participación, Noemí. Muchas gracias. El control dice, para desarrollar distintas estrategias para resolver distintos problemas que se presentan en el entorno. A ver, jóvenes, acá es bien importante esta parte. Muy importante. Dice, para el control es importante desarrollar distintas estrategias y resolver distintos tipos de problemas que se presentan en el entorno. Nosotros en nuestro entorno pedagógico vamos a encontrar diferentes materias, matemáticas, español, ciencias sociales, ciencias naturales. Dentro de las ciencias sociales tenemos la sociología, la filosofía, la psicología. Dentro de las ciencias naturales tenemos física, química, biología. Y así vemos muchos derivados. Siempre aprendemos de la misma manera. Nos enseñaron en la escuela las matemáticas igual que la historia. ¿Lo podemos aprender de diferente manera? Claro que lo tenemos que aprender de diferente manera. Claro que no siempre va a ser lo mismo. Aprendimos lo mismo en los talleres, en artes, aprendemos de la misma manera. En algún momento, cuando empezaron a dar educación física se daba educación física en aula, donde no podían salir a espacios libres los jóvenes porque primero tenían que aprender a la anatomía. Perdón, pero eso era de biología. La educación física es una disciplina práctica, no la podían aprender ahí. Entonces, precisamente de eso se trata la clasificación jerárquica, de cómo voy a organizar el pensamiento. Primero, mi pensamiento para saber cómo voy a impartir clases. Para esto, les compartí los tipos diferentes de pensamiento que existen. El primer tipo de pensamiento que existe, se dice que los tipos de pensamiento, permítanme, voy a agrandar un poquito esto para que podamos tener claridad. Ya. Los tipos de pensamiento que existen, se dice que el pensamiento es un proceso de la razón. Solamente con este pensamiento estamos ligados los seres humanos. Los animales no. Los animales están ligados con un tipo de pensamiento donde solamente ven estímulo-respuesta, pero sin darse cuenta de por qué ocurrió, sin analizar, sin reflexionar de por qué ocurrieron las cosas. Únicamente saben que ocurren. Si el amo de un perro le grita, quiere decir que tal vez venga un golpe o un castigo o que hizo algo incorrecto, pero no saben ni analizan qué pasó. Únicamente reciben el estímulo y la respuesta. El ser humano no. El tipo de pensamiento del ser humano va movido por la razón. Dentro del video nos menciona que hay pensamiento crítico. El pensamiento crítico me ayuda a tomar decisiones o a resolver problemas. Y es lo que nosotros vamos a procurar en los alumnos dentro de las estrategias de aprendizaje para las diferentes áreas. Que tengan un pensamiento crítico. ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Y cómo se pueden resolver esto? Se dice que el pensamiento crítico es racional y reflexivo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿De qué manera voy a procesar estos pensamientos? ¿Qué es lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta clase? También me habla sobre que en el pensamiento crítico tengo que interiorizar conocimiento, tengo que tener inferencia, tengo que tener 2, 3, 5 tipos de conocimientos desde diferentes puntos de vista. Si ustedes se dan cuenta, dentro de los programas educativos se llevan materias que son
hablan del mismo tema. Las instituciones educativas todas van a hablar de la independencia el mes de septiembre. Y con esta información lo van a ver desde diferentes puntos de vista y cada quien va a tener un conocimiento diferente, van a aportar un conocimiento diferente. Después, para el pensamiento crítico tengo que evaluar qué de ese conocimiento me sirve, cuál es bueno, cuál es malo, cuál me sirve acá y cuál no. Nosotros en ocasiones vemos que una palabra tiene varios significados, pero dependiendo a veces hasta de la ortografía, ¿para qué me sirve una palabra y otra palabra? Porque tengo que tener claridad de qué manera voy a manejar esta información. Y por último, habla de la metacognición. Si yo ya sé cómo lo aprendo, voy a hacer uso de esa herramienta y estar consciente de cuál es el conocimiento que voy a tener para poder aterrizar este conocimiento. También me habla del pensamiento, para los tipos de pensamientos, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, que tenemos que aprender a observar precisamente detalles y cuestiones globales, lo que viene siendo pensamiento inductivo y deductivo, de lo general a lo particular y de lo particular a lo general, que ya también lo hemos abordado en algún momento. Dentro del pensamiento creativo, tenemos que aprender a sentir, es decir, a dejarnos llevar por la emoción, por la sensibilización, que esta viene siendo una percepción compleja de nuestra sensibilidad, donde vamos a emplear la inteligencia emocional, tanto nuestra como la de nuestros alumnos, donde los vamos a sensibilizar para que tengan un análisis profundo de las áreas que vamos a ver. Se dice que dentro del pensamiento creativo es bueno siempre fomentar esa curiosidad, lograr una capacidad de asombro en los alumnos. ¿Por qué? Porque ustedes, yo se los he dicho, porque es muy hermoso dar clases en la licenciatura, porque ustedes saben que todo lo que van a aprender lo van a usar. Y todo lo que van a aprender dicen, ay, lo voy a usar acá, esto me va a servir allá. Y entonces se va haciendo significativo este aprendizaje y le permite a su capacidad creativa, a su pensamiento creativo seguir fluyendo, porque en el momento en que van aprendiendo ya van ideando nuevas cosas como técnicas o estrategias de aprendizaje. Y se dice que nuestro pensamiento es autorregulado, que es precisamente el metacognitivo. ¿Por qué? Porque yo sé cómo, cuándo, dónde empleo ese método y cómo voy a llegar de mejor forma a ese tipo de pensamiento o a ese aprendizaje. Entonces, eso es tipos de pensamientos. Tenemos 3 tipos de pensamiento, que es el pensamiento crítico, el pensamiento creativo y el pensamiento autorregulador, que me permite visualizarlos como un proceso de la razón. ¿Por qué esto? Porque tengo que tener claro qué es lo que voy a enseñar para tener claro de cuál va a ser mi estrategia, de qué manera se está organizando en su cabeza esa información el alumno para poderla llevar a cabo. Ya se los mencioné, no aprendemos igual matemáticas que historia. Historia en muchas ocasiones es repetición, es narración, es reflexión. Y matemáticas es racionalización. Entra la razón, el origen y la consecuencia. Para eso tenemos 4 áreas, que es, les estoy compartiendo pantalla para que tengamos claridad en lo que estoy hablando. Tenemos 4 áreas, que son las ciencias fácticas, que son las ciencias analíticas, que son las ciencias útiles y que son las ciencias trascendentales. Dentro de la ciencia fáctica, acá nos habla sobre Mario Bunge. Nos dice que las ciencias fácticas son las relacionadas con la ciencia. Las ciencias fácticas tienen que ver con la ciencia formal y con la ciencia fáctica. La ciencia formal son las matemáticas y la lógica, que ya tienen una metodología. No hay cambio, no hay distinción. Siempre 1 más 1 es 2 y yo voy a empezar a enseñarlo así. La ciencia fáctica tiene que ver con un método ya preregistrado, ya preconocido. La ciencia fáctica tiene que ver con una certeza de ser.
Cuando nosotros iniciamos a dar clases de matemáticas, de lógica, no los cuestiono por qué 1 más 1 es 2. Les enseño que 1 más 1 es 2. Les enseño el valor de los números, el valor de los signos, del más, del igual, y el valor del resultado. Y no los llevo precisamente a una reflexión y a un análisis. Tengo que diseñar diferentes estrategias que los lleven a esta reflexión sin que lo duden, sin que haya un gran discernimiento sobre si será o no será cierto. ¿Por qué? Porque ya hay algo que lo respalda. ¿Qué es lo que respalda a este tipo de información? Un método. Y este método es científico, es experimental, es teórico. Es un método que me da y me dice que lo que estoy aprendiendo es ciencia, es científico, es comprobable. Lo puedo comprobar. Quien da matemáticas sabe que todo tiene un origen y lo podemos explicar, pero en el momento en que lo enseñamos, basta con que el alumno lo entienda. Cuando el alumno logra entender este conocimiento, lo hace racional, lo lleva a cabo. El conocimiento, las ciencias fácticas, entonces, tienen que ver con la ciencia formal, matemáticas y lógica. Sin embargo, también tenemos que existe la ciencia fáctica. ¿Qué es la ciencia fáctica? Son las materias relacionadas con la química, la física, la biología, que son consecuencias de un proceso que me lleva a ciencia, que quiere decir que son comprobables este tipo de conocimientos. Que si alguien me pregunta, sé de dónde surgen estos conocimientos. Todas estas que ustedes ven se enseñan desde la acepción científica. Todo lo que se considera ciencia tuvo que tener una metodología, incluyendo esto, porque tengo que tener la manera de comprobar. Tanto lo psicológico, sociológico y lógico. Dentro de todas las áreas voy a tener estas acepciones siempre y cuando sean científicas y tengamos una manera de comprobarlo. Por ejemplo, la psicología inicia como ciencia a partir del conductismo, donde se pudieron hacer experimentos, desafortunadamente con personas o con animales, donde podíamos comprobar una y otra vez que las teorías eran comprobadas a través de estos experimentos. Y de esa manera se vuelven ciencias verificables y entonces sustentan la propia necesidad de la materia para ser considerado científico. Son propias necesidades del conocimiento. Las ciencias fácticas deben de tener coherencia, deben de presentarse con hechos y con reflexión, pero sobre los hechos presentados, no para crear nuevas ciencias, sino en el aprendizaje o en la enseñanza de las ciencias fácticas tenemos que demostrarles a los alumnos que sí existe y cómo existe. Y ya luego los llevamos a la reflexión de por qué sucedieron las cosas así. Y les enseñamos a la vez, como todo lo que genera conocimiento, a darse cuenta que para crear ciencia tendrán que demostrar la misma a través de hechos, de reflexiones. ¿De acuerdo? Y este conocimiento se llama conocimiento real. ¿Preguntas acerca de las ciencias fácticas? ¿Sí vieron los videos, jóvenes? Sí, profe. ¿Sí? Ok, me da gusto que los hayan visto porque entonces les pedí que los vieran porque podían surgir dudas y a la hora en que yo les voy dando la explicación podían exteriorizar sus dudas. Ok, vamos con las... entonces quedamos que las ciencias fácticas van a tener un método científico comprobable,
que van a través de un método donde podemos experimentar. Y para estos, por ejemplo, en las escuelas secundarias preparatorias existen los laboratorios, donde les compruebo a los alumnos que lo que digo ya fue experimentado y es una teoría. ¿Y por qué es una teoría? Y acá la vemos que ahí, por ejemplo, las ciencias se practican a través de los laboratorios de una práctica, pero donde ya le doy los elementos completos y que tiene que memorizar esa información porque ya tiene una historia esa información, inclusive de cómo fueron evolucionando estas sustancias, por ejemplo, en el laboratorio de química. ¿Qué características tienen esas sustancias? Los niños, los jóvenes memorizan las características para darse cuenta de la reacción que ocurre y comprobar la teoría. Pero no están creando, no están inventando, están comprobando estas ciencias fácticas que ya tuvieron un método de investigación previo. Cuando enseñamos a hacer ciencia, entonces el alumno tiene claridad de que va a tener que comprobar a través de un método como el que ellos aprendieron a comprobar las teorías anteriores. Y siempre sigue habiendo conocimiento y adquisición de conocimiento. Pensamiento analítico. El pensamiento analítico nos plantea cómo investigar. Nos ayuda a separar las partes para reflexionar cada una de ellas y de así solucionar problemas o tomar decisiones. Se dice que nos ayuda, que es una facultad de la mente, que solamente las personas altamente inteligentes pueden desarrollar. En ocasiones nos preguntan, ¿cuál es el significado de esta palabra? Si yo conozco el origen del pensamiento, podré desarrollar ideas con claridad. Si yo sé de dónde proceden las palabras, puedo separar cada una de los componentes de esta palabra. Por ejemplo, motivación. Viene del griego motivare, que es impulsar hacia adelante. Y entonces ya tengo claridad sobre lo que era cada una de estas partes, pero porque tuve la facultad de separar cada una de sus partes, de ver el origen. El pensamiento analítico me lleva a esto. ¿Y qué me va a ayudar? Bueno, me va a ayudar con materias que tienen que ver con la reflexión y con aprender mis propias estrategias. Permítanme, les estoy compartiendo pantalla. Por lo tanto, el pensamiento analítico, la técnica que yo tengo que tener para provocar un pensamiento analítico en mis alumnos es enseñarles la razón, en dónde, cuándo, qué, quién, cómo, cuánto y para qué me sirve aprender esto. Cuando yo logro llevar al alumno a esta reflexión, le enseño a separar las partes y darse cuenta de qué le sirve y para qué le sirve. El pensamiento analítico me da claridad en las ideas y surge de hechos o de hipótesis. Entonces, cuando yo voy a intentar enseñar un pensamiento analítico, voy a cuestionar a mis propios alumnos de qué me sirve o para qué me va a servir eso. Los alumnos tienen que descubrir por sí mismos para qué están aprendiendo, de qué les va a servir lo que están aprendiendo. Solamente así lograré hacer un conocimiento significativo. Si el alumno no tiene claridad para qué está estudiando esto, ¿qué creen? Ni lo va a estudiar ni lo va a aprender. Y entonces el alumno no va a tener coherencia ni claridad. Gracias a todas estas preguntas que yo le lanzo al alumno y le enseño a reflexionar, analizar, va a tener claridad y va a lograr que los aprendizajes sean significativos. Yo les decía, ¿en qué área podríamos realizar esto?
¿Ustedes en qué áreas creen que vamos a poder compartir a través del pensamiento analítico? Matemáticas, español, historia, ciencias naturales, ciencias sociales. ¿Alguien que me responda? Yo opino que en Lupita. todas, profesora, porque realmente vamos a utilizar siempre el pensamiento analítico para reflexionar lo que vamos a aprender en cada una de las asignaturas y ponerlas en prácticas en el contexto. Exacto, perfecto. Gracias, Lupita. Exactamente. El pensamiento analítico lo voy a reflexionar, lo voy a cristalizar, lo voy a analizar en todas las áreas que yo pueda impartir. Pero ¿cómo llego a esto? Bueno, voy a cuestionar a mis alumnos y yo sola me voy a cuestionar esto para darme cuenta, ¿por qué les estoy enseñando? O sea, como docente, ¿por qué les voy a enseñar esto? Cuando tenemos los programas y las planeaciones didácticas, tenemos que tener claridad cuál es el conocimiento previo y qué voy a enseñar y de este conocimiento, ¿para qué les va a servir después? Cuando yo veo psicología 1, digo, ¿para qué les va a servir psicología? Tengo que ver el programa de psicología 2 porque tiene que tener la base para que ustedes tengan claridad de lo que van a ver en psicología 2. Y entonces aquí yo ya voy retroalimentando de manera adecuada para enfocarlas y para canalizarlas hacia allá. Yo sé que la psicología y la organización del pensamiento tienen que ver algo y tengo que enlazar estos conocimientos para que ustedes tengan un punto de vista diferente y observado desde tanto la psicología como de la organización del pensamiento. ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Me sirve mi propio contexto? ¿Voy a situarlos en otro lugar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo? ¿En qué tiempo voy a situar esta información? ¿Qué voy a destacarles como hechos o como comportamientos? ¿Quién? ¿Hacia dónde va dirigido? ¿Cómo? ¿De qué manera lo voy a hacer? ¿A través de un mapa, de un video, de una lectura? ¿Qué es la manera? ¿Cuánto tiempo vamos a dedicar a cada uno de estos? ¿Y para qué? ¿Para qué pienso todo esto? Porque tiene que tener una estructura. Tengo que tener un límite de tiempo, un límite y una formación para poder estructurar de forma adecuada. El pensamiento analítico me va a ayudar y me va a permitir, a partir de desarrollar emociones en los alumnos, para que realmente tengan interés por aprender. El pensamiento analítico me va a llevar a una reflexión de en dónde lo voy a poder usar. El pensamiento analítico me va a permitir hacer significativo el aprendizaje, la resolución de problemas, las tomas de decisiones a través de la reflexión y como aprendizaje de estrategias. ¿Por qué lo tienen que hacer así? Cuando yo les enseño a reflexionar, ¿por qué lo tienen que hacer así? Ustedes se dan cuenta de esa necesidad y entonces esa reflexión, ese análisis les va a permitir cristalizar de alguna manera que estos aprendizajes para qué sirven y cómo les sirven. Se dice que el pensamiento analítico nos ayuda a aplicar reglas lógicas. ¿Por qué? Porque busca la verdad. ¿De verdad me sirve? ¿No me sirve? ¿Por qué sí me sirve? ¿Para qué sí me sirve? En la búsqueda de la verdad voy a tener la capacidad de también darme cuenta que puedo ir corrigiendo mis formas de enseñar o de resolver los problemas, porque tienen que tener una coherencia. No puedo decir primero una cosa y luego negarla. Tengo que tener coherencia para confirmar después de un aprendizaje con otro aprendizaje, nuevos aprendizajes. Tengo que darles actividades que revelen que esta actividad es necesaria. Tengo que aprender como docentes el uso del vocabulario, darme cuenta en qué etapa del desarrollo están mis alumnos y qué etapa del desarrollo están desarrollando mis alumnos para poder construir o reconstruir su propio aprendizaje. El aprendizaje que yo les doy tiene que estar argumentado, tiene que tener una secuencia de este aprendizaje. Cuando no tiene secuencia el aprendizaje, no tengo sustento para poder compartir
nueva información o información que complemente las anteriores. Tengo que enseñar a los alumnos a integrar conocimientos anteriores con nuevos conocimientos. Por eso hay que enseñarlos a reflexionar a partir de la crítica. Y la crítica, recuerden que tienen que tener un argumento basado en el conocimiento científico. No puedo criticar a partir de opiniones, tengo que criticar a partir de hechos. Y entonces el pensamiento analítico va a tener como fundamento hechos y conocimientos reales. Y de esa manera voy integrando todas las materias en todos los tipos de conocimiento. En algunos voy a poder poner más énfasis que en otros. Como en el siguiente. ¿Dudas sobre el pensamiento analítico? Espero que hayan visto este. Yo cuando lo vi y dije, ¿por qué se los pongo? Sí me cuestioné. Porque ¿cómo les voy a enseñar algo para enseñar algo útil a través de este video? Cuando precisamente en este video me habla sobre procedimientos, técnicas, métodos y estrategias. ¿Ustedes creen que todo lo que aprendemos en la escuela nos sirve? Yo en muchas ocasiones, en más de una, escuché a alumnos que decían, ¿para qué me enseñan matemáticas si no me sirve? ¿Para qué me enseñan historia si no me sirve? ¿Y de qué me sirve aprender los elementos de la química si no me sirve? En mi vida sé que es el hidrógeno antes y sé que es el oxígeno. Y empezamos a escuchar muchísimas cosas de estas. ¿Todos los conocimientos son útiles? Sí, pero algunos son prácticos. Y algunos solamente es saber que existen para que en el momento en que los necesite, los emplee. No nos damos cuenta que todos los conocimientos son útiles, pero algunos son prácticos y los ejecutamos constantemente. Los alumnos tienen que tener claridad de qué manera les pueden ser útiles estos conocimientos. Acá menciona diferentes pasos para lograr un aprendizaje. ¿En qué secuencia se da? Se dice que hay un procedimiento, hay una técnica, hay un método y hay una estrategia. En esto me va citando cada una de las diferencias que existe entre cada uno de estos. El conocimiento útil, en este momento, desde la manera en que gestionamos este conocimiento, desde la manera en que nosotros dividimos las áreas del conocimiento, del aprendizaje, me voy a percatar de que hay cosas que vamos a estar ejecutando constantemente. Antes, en las escuelas secundarias, algunas escuelas son técnicas y nos imparten talleres. Se dice que algunos alumnos no tenían, estas escuelas fueron creadas originalmente ante la posibilidad de que muchos jóvenes, después de que terminaban la escuela secundaria, no continuaban sus estudios. No continuaban por situaciones económicas, por falta de interés en la educación, por situaciones sociales. Por lo tanto, los alumnos se capacitaban en un área técnica, carpintería, talabartería, electricidad, mecanografía, corte y confección, determinadas áreas. Se decía que tenían que obtener alumnos útiles, que las áreas que habían visto les sirvieran de algo en la vida. Realmente no se percataban que todo lo que se enseña en la escuela les iba a ser útiles a los alumnos. Freire
diseña escuelas para adultos porque era indispensable leer. Nosotros leemos actualmente y no nos damos cuenta de la relevancia y la importancia que tiene el que sepamos leer, sin embargo lo hacemos constantemente. Cuando un pensamiento logra ser útil es porque logramos interiorizarlo y hacerlo significativo, pero en muchas ocasiones se lleva a partir de la práctica. ¿Cómo? Diseñando una forma de enseñarlo y usando diferentes herramientas con una forma de llevar a cabo o de el uso de estas herramientas que me van a permitir darme cuenta para qué me va a servir y cómo me va a servir. Por eso yo les compartí este video, ¿sí? Porque cuando enseñamos ciencias que le podríamos, les damos conocimientos útiles, es que el alumno logre reflexionar que cada uno de estos conocimientos le va a servir en algún momento. Esto lo llevamos a través de ejemplos y de cosas claras, pero la realidad es que una manera en que las áreas del conocimiento se ven como útiles es la mayor cantidad de práctica o que nos sirvan en algún momento a corto plazo. Y esto es precisamente el ejemplo de los talleres. Acá vamos a tener que tener una forma de ir enseñando estos talleres, de una técnica donde mis herramientas no solamente es el cerebro del ser humano, sino la manera en que empleo las otras partes de mi cuerpo para lograr obtener los productos deseados. Pero enseñarles a los alumnos que tienen que llevar un paso a paso y que hay diferentes maneras de obtener el mismo resultado, pero de la mejor manera. Voy a imaginar el taller de carpintería. Puedo hacer una mesa que se caiga, chueca, coja, y una mesa que tenga todas las características de equilibrio, de funcionalidad. Cada una va a tener diferente forma de elaborarse. Y entonces esta forma de obtener algo que me produzca satisfactores inmediatos, lo voy a poder tener. Y eso va a depender de la manera en que yo enfoque precisamente estas características del conocimiento útil. ¿Para qué me va a servir? ¿Cómo me va a servir? ¿Cuándo me va a servir? Nosotros podemos compartirles a nuestros alumnos de una forma, de un método adecuado, los pasos correctos para lograr suplir estas necesidades inmediatas a través de la práctica. Igual lo llevamos en los laboratorios. A través de la práctica les enseño. El conocimiento útil es el que se dan cuenta que sí existe y que sí es efectivo y que de verdad me va a servir. El conocimiento útil es el que logro hacer significativo gracias a que eligen exactamente la manera de darlo a los alumnos. El conocimiento útil tiene que ver con todos los talleres y con toda la manera en que vamos a enfocar esas áreas del conocimiento que le vamos a dar una acepción de funcionalidad. ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me funciona? ¿Me sirve o no me sirve? Desde ese cuestionamiento. ¿Dudas, jóvenes? ¿Hasta acá? Yo sé que estoy hablando muy rápido. ¿Dudas? Y vamos con la última área. Les dije que esta ocasión necesitaba que vieran todas estas para que tuvieran claridad de lo que íbamos a estar hablando o de lo que iba a estar hablando, porque sí se los comenté que esta clase, digamos, podría ser una clase llamada magistral, donde yo solamente soy la que les comparto este tipo de información. Yo espero que esté siendo complementada con la información que manejamos en los videos. Este se llama conocimiento trascendental. El conocimiento trascendental tiene que ver directamente con la reflexión, con un análisis de lo que somos, de lo que es nuestra sociedad
de darnos cuenta este conocimiento, cómo nos funciona para una mejor convivencia social y de que somos parte de esta sociedad. Y que si no tenemos la capacidad de reflexionar por qué aprendo y para qué aprendo, mejor casi es inútil aprender. Se dice que las ciencias trascendentales o que los conocimientos trascendentales son los que nos dan la facultad de pensar, de analizar, de reflexionar qué es útil, de darme cuenta de dónde viene este conocimiento. Lo trascendental viene siendo lo que me da la facultad de pensar. Parece que lo trascendental es lo que tendríamos que hacer cada uno de los maestros. Lograr que los alumnos se den cuenta. Las áreas en las que tenemos que invitar a la reflexión. En una ocasión, no sé si vieron El Cisne Negro, o es una película. Y a mí me la recomendaron mucho. Hace tiempo oía muchas críticas sobre esta película y me causó mucha curiosidad porque decían que era súper interesante y muchas críticas positivas para mí en forma de pensar. Y fui a ver la película y a la salida unos jóvenes se veían intelectuales, se veían inteligentes, los chicos, pero llevaban como instrumentos de arquitectura. Yo creo que se escaparon, se fueron de pinta y estaban en el cine y salieron de la película y dice, qué porquería de película, qué horrible película. O sea, no le entendí nada. ¿Sabe? Estaba loca, marciana. O sea, empezaron. A mí me causó mucha risa, mucha curiosidad, porque yo salí fascinada de la película, analizando las patologías de este personaje. Y ellos comentaban todo lo contrario. Entonces, como de alguna manera, lo que algunos alcanzamos a reflexionar o a pensar, otras personas no lo alcanzan a ver. ¿Por qué? Porque ellos son muy buenos en matemáticas, son muy buenos dentro de su propia lógica, pero no alcanzan a comprender otras cosas. No alcanzan a comprender cómo influía la sociedad en este personaje y cómo este personaje influía en la sociedad. Es esta reflexión profunda, donde las áreas de conocimiento tienen que ver con la historia, con la filosofía, con la antropología y con la economía. Cómo interactuamos como sociedad y cómo influimos positiva o negativamente dentro de esta, dependiendo de nuestras acciones y de nuestra propia forma de pensar. Las ciencias trascendentales tienen que ver con hechos sociales, con lo que viene siendo las ciencias sociales. Pensaríamos, ¿para qué me sirve la historia? Cuando yo logro capturar mi atención y darme cuenta que la historia me sirve para reflexionar. ¿Por qué suceden actualmente estas cosas? ¿O qué sucedió antes que provocó esto? ¿Y qué sucedió mucho más antes que provocó? ¿Por qué vino una independencia? Porque antes hubo un antecedente de esclavitud. ¿Y por qué hubo esa esclavitud? Porque llegó alguien que engañó. ¿Y por qué pasó esto? Y empiezo a reflexionar y me empiezo a dar cuenta que la historia me sirve para analizar diferentes situaciones del contexto social y que yo pertenezco a y que así como influye la sociedad en mí, yo influyo en la sociedad. ¿Por qué a partir de la pandemia hay crisis económica? ¿Qué tiene que ver una con otra? Y cuando empiezo a darme cuenta, me doy cuenta que soy parte de la sociedad y que cuando la sociedad influye en el ser humano, yo influyo en la misma sociedad. Y entonces me hace tener algo que se llama conciencia. El saber por qué ocurren las cosas y para qué ocurren. Se dice que las ciencias trascendentales tienen como objeto de estudio el análisis del ser humano dentro de la sociedad y cómo influye la sociedad en el ser humano. Pero para esto tengo que enseñar a mis alumnos a reflexionar para que se den cuenta de la utilidad
que las materias como historia, filosofía, antropología y economía son vitales para el ser humano. Y que si no alcanzo a darles esta reflexión, precisamente el alumno tomará en cuenta solamente como una actividad memorística este conocimiento. Y entonces la memoria quedará obsoleta y tendremos en cada una de las neuronas información aislada, donde no alcance un mapeo intelectual que me sirva de reflexión o como conocimiento base para generar otro tipo de conocimiento. ¿Dudas, jóvenes? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Preguntas? Tan buena estuvo la clase, ya se me durmieron, chicos. Ya se durmieron. Por favor, despierten para que me digan. Miss, algo. yo tengo una pregunta. ¿Es lo que tiene que ver ahorita cómo se está formando con los campos disciplinares y la transversalidad entre las materias? Sí, es de qué manera tenemos que hacer que los alumnos tengan este tipo de capacidades dentro de cada materia, de cada área, y que nosotros tengamos conciencia de por qué y para qué enseñamos este tipo de cosas y de qué manera tenemos que hacer significativo este aprendizaje y cuáles son esas estrategias. Y no es que actualmente sea la transversalidad, es que nos estamos dando cuenta de que todo tiene que ver con todo. Antes nada más se decía, vamos a hacer que el alumno memorice. Y actualmente dices, no, tenemos que hacer que esta memorización sea útil, sea trascendente y que pueda darse cuenta que es ciencia. Tenemos, por ejemplo, las TICs donde encontramos mucha información, los blogs que llamamos blogs. Ahí no tenemos ciencia. Tenemos opinión de diferentes personas que hicieron un ensayo o que se atrevieron a expresar sobre algo. Tenemos que enseñarle a los alumnos a dar y a distinguir la ciencia de la, se me fue, de la falacia, que son mentiras envueltas en verdad. Y entonces nos damos cuenta de la importancia que tiene que cada una de estas formas de enseñar cada una de las áreas sea importante, pero que también hay algunas en las que se hace énfasis. Por ejemplo, lo que viene siendo las ciencias fácticas, nosotros tenemos que darles la demostración a los alumnos de que son teorías verificables y que si en algún momento quieren crear o inventar algo, tienen que verificarla a través de métodos. Tenemos que enseñarles a los alumnos que se tiene que analizar y los invitamos ellos a la reflexión y a buscar otras fuentes de información. Tenemos que hacer que los alumnos consideren que esta información que les enseñamos en cada una de las clases les va a servir, pero que hay en algunas que tenemos que poner más énfasis porque las podemos hacer prácticas y ejecutar desde el momento en que las estamos elaborando. En el aula, por ejemplo, cuando son los talleres, y trascendental porque nos debemos de dar cuenta que cómo afectamos y cómo nos afecta a la sociedad y que cada acción que tengamos, un buen estudiante es el resultado de una mejor sociedad. Y las sociedades que todavía no tienen progresos es porque no tienen estudio. Y es toda esta reflexión que nosotros tenemos que aprender a compartir en aula, para que el alumno tenga una información integral y su organización en la forma en que aprenden la vean desde otra perspectiva. Sí, tiene que ver con la multidisciplinariedad. Todo nos sirve para todo. ¿Sí respondí tu pregunta? Sí, Miss, gracias. A ti. ¿Alguna duda más, jóvenes? Ok, muchas gracias, chicos. Los veo la próxima semana. No los veo, los escucho la próxima semana. Que estén ustedes bien. Hasta luego. Hasta luego, Miss. Buen día. Buen día. Hasta luego, Hasta luego, Miss. profesora. Luego, Hasta Miss, luego. gracias. Que estén bien.